Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. Hoy inventé este chiste. Cuando grande voy a ser un personaje secundario, le dice un niño a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres ser un personaje secundario? Porque la novela es tuya. Forma de volver a casa, Alejandro Zambra. Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa La República de las Letras, a través de Radio Sol, en nuestro nuevo horario, en nuestro nuevo día en realidad, los martes a las 21 horas, con la presencia de Jorge Cifuentes. Hola. Y Christopher Cepeda. Hola. Dos chiquillos guapos. Después le vamos a poner la foto en el Facebook a las chiquillas menores de 25. Con polera, por favor. No, desnudo. Pero mira, menores de 25, nosotros ya estamos pasados de eso. Entre 15 y 25. No, arriba de 15, yo creo. Sí. Arriba de 18. Oye, nos encontramos con esta novela a la que nos convocan nuestros amigos Jorge y Christopher, grandes admiradores de Alejandro Zambra. Y cuéntanos, chiquillos, de qué se trata la novela. Mira, la Marcela nos puso al tiro en la posición del fanboy. No sé qué hacer al respecto. Está difícil igual. Forma de volver a casa es una novela que tiene son dos historias, son dos libros de alguna manera que se van mezclando. La primera de ellas es la voz de un narrador que recuerda su infancia en Santiago, en la comuna de Maipú, en el año 85, ya en plena dictadura. Y nos cuenta cómo conoce a una niña un poco mayor que él, que se llama Claudia. Entonces Claudia le encarga una misión, ¿cierto? De vigilar, de cuidar a su tío Raúl, que es un vecino del narrador. Entonces, él lo sigue, ¿cierto? Le da un reporte semanal a Claudia. Y al final, en la historia, cuando ya va avanzando, uno se entera que este Raúl no era su tío, sino su padre, y que había tenido que cambiarse de identidad porque se estaba ocultando de la dictadura. Oye, a mí me pareció una novela buenísima, una novela que, si bien es cierto, habla de la dictadura, no habla de la dictadura desde la mirada de los protagonistas, ¿cierto? Que es un poco lo que la historia nos ha obligado a hacer a la gente que crecimos en dictadura. Esta no es una novela donde los protagonistas tienen ni muertos ni libros. Se hace como hincapié en que acá el protagonista no es una víctima directa de este proceso brutal, sino que él por alcance, por esta relación que tiene con esta niña Claudia, él llega a imponerse, ¿cierto? Y desde ahí lo cuenta, desde este niño. ¿Por qué se llama, tú crees, Christopher, Formas de volver a casa? Buena pregunta. Yo creo que el nombre de la novela tiene que ver con rescatar un vínculo o restituir un vínculo de diálogo con los padres. Si bien hay que entender que hay un periodo de transición, ¿cierto? Cuando se cae la dictadura y hay una vuelta a la democracia, esa misión de conquistar la utopía, ¿cierto?, de volver a la democracia precisamente, deja de existir. Ya no hay ese relato colectivo, ¿cierto?, que impulsaba a una colectividad completa a un hacer. Entonces esta nueva generación de los hijos se queda sin un relato que lo une. Y ahí es cuando se plantea la idea, ¿cierto?, de una orfandad, una suerte de naufragio, donde los personajes y la generación completa, ¿cierto?, están ahí lanzados a la intemperie. Yo estoy de acuerdo con Christopher, y claro, además de esto también la novela, uno de los aciertos que tiene es que reflexiona sobre el propio proceso de escribir la novela, y en ese sentido también una forma de volver a casa. Eso es muy propio, según mi modesto investigación, de la literatura de los hijos, ¿cierto? Esta cosa acerca de la novela acerca de sí misma. Claro, y en ese proceso de ficcionalización, digamos, también vendría a ser como una forma de volver a casa, volver a la casa a través del relato, a través de volver a
a pensar sobre ese relato de la infancia. Entonces, a lo que me refería al principio con estos dos libros que hay dentro de este mismo libro es, en primer lugar, claro, la historia de el narrador con Claudia, ¿cierto? Su infancia, la relación con sus padres, su reencuentro con Claudia unos 20 años después, ¿cierto? Y por otro lado, un diario que va haciendo el mismo escritor de esta novela, donde él nos cuenta su avance en la novela, nos cuenta sus dudas, nos cuenta los cambios que hacen en la manera de narrar y las reflexiones que le asoman al respecto. Oye, si bien es cierto, Zambra, yo escuché algunas entrevistas de él, me pareció bastante interesante el discurso que tiene, cuando uno lo escucha, más allá de los libros. Él habla de no hacer una novela realista, pero en esta novela en particular, que es distinto al caso de Bonsai o de la segunda, ¿cómo se llama? La de los árboles. La vida privada de los árboles. La vida privada de los árboles. Es bastante autorreferente. Incluso él señala que esta profesora de castellano en ese tiempo, que le tiene mala barra, efectivamente es parte de su vivencia. Se habla que acá hay muchos elementos propios, o sea, hay muchos elementos de la vida de Zambra. ¿Les parece a ustedes, chiquillos, eso, no? Yo quiero recoger la pregunta. Me parece que el límite entre la realidad y la ficción no es algo que sea propio o tributo de la literatura. Si comprendemos que todo el discurso, lo que cabe hacer, ¿cierto?, es ampliar ciertas zonas de la vida, incluso ciertas zonas de la memoria o de la biografía, y comprenderlas como un fenómeno social, cómo se sitúan y cómo revelan ciertas cosas. Pues eso me parece sumamente interesante de hacer. Entonces, si bien puede que haya elementos que son propios de la vida de Zambra, a su vez también representan una situación contextual que va más allá del sujeto y hablan, ¿cierto?, de un grupo humano. A mí me parece re interesante ese punto, porque yo la otra vez estaba leyendo una carta que le había mandado Kafka a alguien que por supuesto no recuerdo, y decía que la literatura tenía que ser siempre un acontecimiento. Traigo esta colación porque la verdad es que Zambra, como autor, ¿cierto? Zambra es un autor que nació en el año 1975, irrumpe en la escena literaria chilena, en la escena narrativa chilena, porque digamos que primero es poeta, bueno, es un doctor en literatura de la Universidad Católica, profesor de la Universidad Diego Portales, hace, cierto, unas crónicas en las últimas noticias, actúa como crítico literario, es ensayista también, parte con la poesía. Hay harta poética, yo encuentro en los libros de Zambra, a pesar de yo haber partido siendo no una grupo ni una hincha de Zambra. Pero cuando yo lo contrasto con esta declaración de Kafka, que la literatura tiene que ser un acontecimiento, a mí me pasó con Bonsai, porque esta novela no la había leído, que a mí yo no tuve esa sensación, no tuve una sensación de que fuera una novela que me golpeara. Y luego de escuchar, ¿cierto?, los comentarios, un poco la tirria que le tenía el mundo narrativo a Zambra, porque contemos que Zambra se convirtió, su primera novela Bonsai fue inmediatamente editada por la editorial Anagrama, flor de editorial, cierto que hasta ese momento solamente tenía 2 chilenos en sus filas, que era Pedro Lemebel y Roberto Bolaño. Entonces, Zambra parte al tiro como caballo inglés, y autores como por ejemplo Alberto Fuguet utiliza su columna de crítica para, en vez de abocarse a los aspectos estéticos de la novela, señalar que el primero había sido traducido. Entonces ahí se forma una cuestión, y como que de algún modo como que arrinconan a Zambra. Yo creo que más tiene que ver con seguramente una buena gestión de parte de él, de ser publicado inmediatamente con Anagrama, ¿o no? Yo creo que igual es porque desafía un poco lo que se espera de una novela. Él, bueno, en todos sus libros no son novelas muy novelas, digamos, no son tan novelas. Y es porque, bueno, él mismo ha dicho en varias ocasiones que, más allá del tema del género, ¿cierto?, que esté escribiendo la persona que escribe, lo que está haciendo es escribir un libro, ¿cierto?, el acto corporal de escribir un libro, más allá de que si está escribiendo poesía, si está escribiendo narrativa. Lo que hizo Lavarría también, que también es amigo de Zambra, ¿cierto?, en Alameda tras las rejas. Claro. Lo que se hace al final es escribir un libro, y yo creo que desde esa ética da lo mismo si es que la novela no es tan novela, si el poema no es tan poema. Por ejemplo, uno puede pensar en Nicanor Parra, sus poemas son súper narrativos también, entonces uno podría decir... La víbora es un tremendo poema. Yo quiero tirar una pregunta. ¿Quiénes son los padres de la narrativa? ¿Quiénes son
aquello que hay que desafiar, ¿cierto?, en esta tradición literaria chilena. Ah, qué buenísimo, ¿eh? ¿Quién crees tú? Ustedes que son los doctos, pues yo soy una simple modesta Está difícil igual, yo creo que está difícil. ¿Por qué digo esto? O sea, bueno, evidentemente está la figura de Bolaño, pero más que chileno, ¿cierto?, es una figura latinoamericana en relación a la literatura. Aparte de eso, ¿quiénes están? Manuel Rojas, ¿cierto? Entre otras figuras, Droguet sí, para mí es un padre. Nicomedes Guzmán, pero más allá de eso, a mí me parece que la literatura de Zambra y de esta generación de escritores, lo que hace diálogo es con la poesía más que con la narrativa. Y en eso hay una coincidencia también en los planteamientos que hace Bolaño, ¿cierto? Quienes son sus referentes literarios son poetas acá en Chile, Nicanor Parra y Enrique Lin. Sí. Claro. Y Enrique Lin, curiosamente, en las entrevistas que da, hay un libro que compila entrevistas que sacó la editorial, la Diego Portales, si es que no me equivoco, o la Andrés Bello parece, no recuerdo. En este libro hay una entrevista donde él plantea la idea de que hay que tirarle piedra al edificio de la novela literaria, que esta novela es una especie de institución que hay que echar abajo. Lo que cabe, ¿cierto?, es cuestionar cuáles son sus fundamentos. Por eso las experiencias narrativas de Enrique Lin me parece que son sumamente interesantes y que si bien él hace novelas, ¿cierto?, se desenmarcan un poco de lo que es la novela tradicional. Batman, ¿cierto?, en Chile, entre otras, esta de la Orquesta de Cristal, ¿cierto?, que es un experimento sumamente raro. Entonces me da la impresión de que la literatura de Zambra como que va por ahí, como cuestionar, ¿cierto?, lo que es la novela en sí y plantear nuevos terrenos, pues nuevas exploraciones. También, claro, con el legado de Bolaño también, que hace una... Claro, tú dijiste más latinoamericano, ¿cierto? Pero... Iberoamericano yo encuentro que es Bolaño, ¿eh? Sí, es bien amado por los españoles. Sí, hay que incluir español. Digamos que claro, que son como los españoles, incluso lo que, a pesar de que igual tiene una fuerte arraigambre en México, pero los españoles lo colocan bastante. Bueno, de hecho ganó Cervantes Bolaño, pues, ¿no? Sí, toda la razón. Más que dicen de él que es el escritor chileno que escribió la gran novela mexicana mientras estaba en España. Sí. Ahora bien, yo pienso que, bueno, hay una parte donde Bolaño, en algún momento él dice que se van a seguir escribiendo novelas tradicionales como aristotélicamente, por decirlo de alguna manera, pero que hay lugar para otras novelas que se van a cuestionar también esa forma de escribir. Y Bolaño se inserta en esa tradición, ¿cierto? Y yo creo que Zambra también. A él lo que le preocupa pareciera ser el trabajo con la imagen, con ciertas imágenes que están dentro de la novela, cosas que son súper difusas, súper difícil de poner en una secuencia narrativa. Entonces hay como una preocupación por crear una atmósfera emocional, por dibujar ciertas imágenes, que creo que es algo muy propio de la poesía igual. Sí, yo eso sí descubrí, pero lo descubrí a partir de los análisis, de que había una arraigambre bien poética. Oye, pero para seguir en esta conversación con estos chiquillos que son bien doctos en el tema, te invito, Christopher, a que nos traigas tu primer invitado musical. Ya, ok. Acá tenemos a un clásico perfectamente situado para estos momentos de la literatura, ¿cierto?, de los años 80, que habla de este recorrer, de deambular por las ciudades, por sus calles, ¿cierto?, por sus barrios. Los prisioneros, pues, ni más ni menos. San Miguel. Así que póngale, por favor, maestro. ¿Ves cómo rueda la vida? ¿Ves? Encontré la salida, ¿ves? En el fondo no ha pasado nada. Si hay que ocultar el abismo y perdonarse a sí mismo con el espíritu del silencio. No, yo no estoy dañado, no, tanto no he cambiado, puedo volver a jugar por San Miguel. La
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Volver a hablar con ella fue bueno, y tal vez necesario. Le conté sobre la novela nueva. Le dije que al comienzo avanzaba a pulso seguro, pero que de a poco había perdido el ritmo o la precisión. ¿Por qué no la escribes de una vez?, me aconsejó, como si no me conociera, como si no me hubiera estado conmigo a lo largo de tantas noches de escritura. No lo sé, le respondí, y en verdad no lo sé. Lo que pasa, M, pienso ahora, un poco borracho, es que espero una voz que no es la mía, una voz antigua, novelesca, firme. O es que me gusta estar en el libro, es que prefiero escribir a haber escrito, prefiero permanecer, hablar ese tiempo, convivir esos años, perseguir largamente imágenes esquivas y repasarlas con cuidado, verlas mal, pero verlas, quedarme ahí, mirando. Alejandro Zambra, Formas de volver a casa, editada el año 2000. ¿11? Parece que el 2011. Acá nos encontramos en la República de las Letras, Radio Sol. Acuérdense, en nuestro nuevo día, los días martes, mismo horario, 21 horas. Ya, oye, Christopher, tú nos traís, ¿cierto?, este texto, que es súper poético, de la novela, de Formas de volver a casa. Yo tengo hay un texto de Bizama, porque con esta cosa de la literatura lo dijo yo, no, debo confesar que no he leído a Bizama, a la Costa Magna sí, pero a Bizama no, que habla de las voces, y yo tengo la sensación, a partir de esa lectura, de que esta voz que rescata Alejandro Zambra en esta novela, en este acto más bien de rescatar las voces de los que fuimos, que en mi caso, a mí me cuesta hablar de la literatura de los hijos sin ser autorreferente, porque tal como tú partiste, nosotros fuimos una generación que fuimos protagónicos en la medida de lo posible, porque fuimos quienes luchábamos, los que estábamos a los 15 años militando, entre que militábamos y pololeábamos, no teníamos muy claro qué era lo más importante. Pero sí, yo tuve la sensación de que Zambra trata los afectos, trata nuestras voces con manera delicada. No tiene una delicadeza, que es distinto, ponte tú, a la voz que hace 2 semanas hicimos a la Nona Fernández con Space Invaders. Es una voz distinta, creo que hay un intento de prestarnos atención a los que fuimos, como que de algún modo se desdobla y le presta y se convierten en varias voces. Es mi modesta apreciación al respecto. Sí, estoy de acuerdo con eso, intimista diría incluso. Creo que si hay una suerte de poética que se está estableciendo con los escritores que están produciendo hoy en día o que vienen produciendo desde los 2000 y algo hacia adelante, se asientan en determinadas imágenes o conceptos. Uno de ellos en Zambra es la casa o el refugio. Por ejemplo, en Bizama, ¿cierto? Ruido, el ruido. Hay una novela que se llama así también, ¿cierto? Son estas cosas que vienen a establecer como una forma de acercarse a la realidad. En el caso de Bizama, el ruido son todas estas cuestiones que nos vienen, ¿cierto?, de los lugares menos pensados. El ruido de las voces de las personas, el ruido de la ciudad, sus vestigios, sus ruinas. En caso de Zambra, como la casa o el refugio, ¿cierto?, pareciera albergar un montón de cosas, relatos, historias, sensibilidades. De hecho, hay un artículo que leímos por ahí en Cielo que habla justamente de cómo el refugio, la casa en Zambra, está presente en un montón de novelas del poema. En Bonsai, de hecho, la casa como un lugar donde apenas se puede habitar. Recuerdo la imagen, ¿cierto?, cuando habita el narrador no me acuerdo cómo se llama el narrador, Julio. Él está viviendo, está viviendo en un piso de abajo como casi el subterráneo de un edificio y apenas se ve afuera, ¿cierto? En el caso de la vida privada de los árboles, como la casa es una ficción en la cual refugiarse del hecho de que no se sabe si va a volver la señora, la compañera del narrador. Bueno, la segunda novela, ¿cómo se llama? ¿La vida privada de los árboles? Sí. No me acuerdo cómo se llama ella. Yo tampoco me acuerdo. Bueno, a mí me gustaría igual agregar que esa forma como silenciosa, intimista de hacer literatura también en esta novela tiene que ver con el grupo social que está tratando de situarse. Ya no está hablando de grupos fuertemente ideologizados, no está hablando de militantes, no está hablando tampoco de defensores abiertos de la dictadura de Pinochet,
sino que está hablando de una tremenda masa, ¿cierto?, social, de gente que está muy despolitizada. Que no tiene discurso. Claro. Además que ¿sabes qué pasa? Que en este narrador, ¿cierto?, que busca la voz del niño intentando contar, él nunca tiene claro si el papá estaba a favor de Pinochet, si estaba en contra de Pinochet. Hay como una ausencia de... Claro, y en el fondo... eso era muy típico de la época nuestra. O sea, tú pasabas, no sé, yo me acuerdo de la esquina de mi casa, decía Allende vive. Yo tenía como 9 años, como el protagonista de la novela, y yo me acuerdo de la historia de mi mamá, ¿quién es Allende? Claro, tu mamá te dice, shh, calladito, ¿no? Y no te... Entonces, tú, en el fondo, a ti nunca te queda claro. Yo, mi papá, además, en esos años profe universitario, acá en la universidad técnica, tú no tenías claro, y los viejos tampoco te trataban de no dejarte claro de qué lado estaban. Y tú, hasta el día de hoy, si bien es todo el proceso, tú cuando te volví y tomás un poco la mirada que tiene Zambra en esta novela y te veís en ese niño, tú no tenías claro de qué lado estaban tus papás. No le pasó a uno lo que le pasó a amigos de uno, que sí, que los papás fueron gente comprometida o que estuvieron de parte de la dictadura. Uno no sabía, uno vivía ahí a medio pelo nomás. Claro, son familias súper despolitizadas, ¿cierto?, de una clase media, sumamente homogénea, y que fueron también las víctimas del capitalismo, del desastre, como lo llama Naomi Klein, ¿cierto?, Claro. en la doctrina del shock. Es decir, este trauma social también genera que un montón de personas estén con este miedo, este pánico, y también adopten fácilmente un discurso conservador, reaccionario, ¿cierto?, que va a permitir también al país hacer las transformaciones económicas del neoliberalismo que querían hacer. Entonces estas familias son las que no salieron a la calle a defender ninguna idea, ni de izquierda ni de derecha. Entonces hay Se recluyeron en casa. Fue un toque que queda permanente para las familias que éramos, claro, gente de clase media, totalmente despolitizada. Ahora, eso es desde los padres, pero los hijos, en general, o sea, que es la literatura de los hijos, a nosotros nos tocaba porque tú no te podía caber la posibilidad, cuando tú ingresabas ya a la universidad, en los años 80, de no ponerte y de no ponerte de frentones contra la dictadura. O sea, y ahí, bueno, en el texto que me toca leer, que voy a leer después, y ahí yo en este último mes he valorado profundamente a la gente que está haciendo la literatura a los hijos. Si bien es cierto, todavía me genera como un quiebre en la cuestión esa, a veces no le hallo esto a lo que los llama Kafka, que la lectura sea un acontecimiento. Porque eso es algo muy moderno, pues entonces claro, hoy día ya esos los discursos... Los viejitos somos más modernos. Los discursos de la modernidad igual esto es post. han tendido a desestructurarse un poco, a una cosa más fragmentaria, ¿cierto?, también más diversa. Yo creo igual que, bueno, con respecto a la literatura de los hijos, tiene que ver precisamente con encarar la historia que estaban haciendo los grandes. Pues Zambra dice en una parte que ellos doblaban papeles mientras los adultos jugaban a matarse, o eran muertos, perdón, o eran asesinos. Entonces es como también una especie de ajuste de cuentas que va a hacer el escritor con la generación anterior. Es decir, él encara a sus papás, le pregunta en una cena familiar, ¿ustedes estaban a favor de Pinochet? Claro. ¿O estaban en contra de Pinochet? Entonces da la impresión de que no están a favor o en contra, y él mismo lo dice, era como estar a favor. El silencio otorga. Oye, Jorge, y en esta literatura de los hijos, bueno, nosotros esto lo hablamos un poco, pero de restablecer el diálogo con los padres, hablamos un poco de qué representaba Claudia en ese sentido, ¿cierto? Sí. Como podéis tirarte esa idea igual, estaba súper buena. Porque Claudia, ¿cierto?, el personaje principal de Zambra en esta novela, él la narra ella como para también interpelar a sus padres desde lo político. Porque pensemos, la familia de Claudia venían de una familia de izquierda, ¿cierto?, eran activistas. El papá era de frentón militante del Partido Comunista. Claro, exactamente. Un DC, según decían las malas lenguas. Insulto. Se cubría. Era su chapa. Y él, cierto, se había cambiado de identidad, ocultaba gente que andaba arrancando, pasaba información, y entonces ellos eran muy diferentes a la familia del narrador. Entonces hay una parte donde en la novela el narrador lleva a Claudia a la casa, y curiosamente Claudia está con dolor de cabeza, y yo creo que es un gesto súper simbólico. Se encierra en la pieza del narrador a revisar álbumes familiares y a ver fotos.
mientras el narrador en el living tiene la gran discusión con sus padres. Entonces, de alguna manera también... Ahí hay una imagen que es potente. Yo creo que, claro, la entrada de Claudia a la casa, más encima de que duerme ahí en la pieza y justo revisando los recuerdos de la familia, tiene que ver con interpelar el pasado de esta familia, es decir, ¿dónde estaban ustedes cuando toda la gente estaba muriendo o matando? Oye, yo le tengo que agradecer a la literatura a los hijos, que de algún modo nos pone en... Y ojalá yo hago un llamado a la generación mía, que es justamente a la generación de Zambra, a que reconstruyamos, porque yo tenía una conversación con un artista visual bien conocido acá, que es bien amigo mío, claro, y reclamábamos esta como falta de escenario con que nos quedamos una vez que pasó la dictadura. Pero yo quiero traer un tema que justamente habla de esto, que es de los años 80, que habla de construir mundos que puedan ser comunes nuevamente. Y llamamos a Duran Duran con Ordinary World. Turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say, where is the life that I recognize? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy some say. Where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Papers in the roadside tell of suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow talk. And I don't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Los niños entendíamos súbitamente que no éramos tan importantes, que había cosas insondables y serias que no podíamos saber ni comprender. La novela es la novela de los padres, pensé entonces, pienso ahora. Crecimos creyendo eso, que la novela era de los padres, maldiciéndonos y también refugiándonos aliviados en esa penumbra. Mientras los adultos mataban o eran muertos, nosotros hacíamos dibujos en un rincón. Mientras el país se caía a pedazos, nosotros aprendíamos a hablar, a caminar, a doblar las servilletas en formas de barcos, de aviones. Mientras la novela sucedía, nosotros jugábamos a escondernos, a desaparecer. Alejandro Zambra, Formas de volver a casa, La República de las Letras, Antofagasta. Oye, llegamos al tercer bloque, donde lo primero que tenemos que hacer es avisarle y reiterarle una cosa que ya avisamos en nuestra página, y es que vamos en un nuevo día, en el mismo horario, los días martes a las 21 horas. Además, nos pueden escuchar por la Radio Sol, que nos acoge con todo el cariño del mundo, haciendo un aporte al fomento lector, o por su señal online, nos escuchan varias personas que están afuera, y también tienen plataforma, aplicación web, y si no, por los podcasts a través del ebooks, que también los postea ahí la Francisca. De hecho, yo escucho el podcast porque estoy en la pega cuando sale el programa al aire. Me pasa lo mismo. Y uno lo escucha más tranquilo. Hay gente del otro día que me decía, me salto la música. Sí, Es buena la música, no hay que saltar. Muy buena. Reiteramos que somos caballeros nocturnos, o sea, profesores de liceos nocturnos, entonces por eso no podemos... Oye, podemos saludar a las chiquillas. Tú trabajas todavía con tus chiquillas del ejército, ¿no? Sí, bueno, son hombres y mujeres. Ya. Y no sé si me irán a escuchar ahora, si me estarán escuchando, pero igual les vuelvo a mandar un saludo, igual que la última vez que vine. Sí, un saludo para mis estudiantes y mis estudiantas. Yo igual quiero mandar saludos a toda la gente del liceo técnico, a las profes, a los profes, a los inspectores, a los estudiantes, a todos. Del Sí, liceo técnico. Sí, un A saludo. 14, Sí. gran liceo. De hecho, Hemos estado- esto es muy noventero, así como cuando va a la tele a Sí, tu barrio bo. y se ponen los cabros atrás de la cámara. Así como, Un saludo a mi papá. saludo a mi abuelita. Y acuérdense, chiquillas, que estos cabros son jóvenes. Les vamos a mandar las fotos desnudos. Las vamos a subir a la página. Sí, pero el soltero acá soy yo, Jorge. Es casado, No sé si casado, pero en pareja. Enamorado. Enamorado en pareja. al menos. Sí. Oye, saludamos también a nuestro queridísimo gran hermano, Ricardo Reiter, que es quien nos edita, es nuestro director artístico. Él no va a aparecer desnudo, porque tiene hijos que son chicos, y su señora lo golpea. Tiene una reputación que Sí. guardar. Él es el único en esta sala que tiene una reputación. Nosotros fuerte. podemos lanzarnos al vacío sin más. No importa. Bueno, y saludamos a toda la gente que nos escucha. Oye, y bueno, recién comentábamos en la música, yo escogí este texto antes de lo que Christopher, tan acertadamente desde el punto de vista académico y personal, contaba esta cosa de que nosotros no sentimos nunca, mi generación, que estábamos ubicados en un lugar determinado. Estábamos primero en la casa, ¿cierto? Con estos padres que se han visto gordas. Hay que decir que la dictadura tuvo una estrategia súper definida, que fue esto de trasladar el espacio público, donde se movió todo hasta el 73, lo trasladó al hogar. El toque de queda, bueno, y luego viene toda esta homogeneización de la que tú hablabas, y Jorge, y todo sucedía ahí, parecía que nada pasaba afuera, parecía que tú tenías que cerrar los ojitos y meterte en tu hogar. Luego nos convertíamos en adolescentes, y entre las hormonas y los idealistas que éramos, empezábamos muy chicos a militar en juventudes políticas, la mayoría de nosotros, y luego llegó la, entre comillas, transición, y nosotros nos quedamos sin lugares, sin estructura. Y toda hay una cosa re bonita a partir del tipo de escritura de Zambra. Sí, y a propósito, quiero hacer una comparación o hacer un alcance con una imagen que hay en la novela de Jorge, Geometría del Desastre, que sí llegó hace poco. Tenemos que interrumpir. Sí, Está lista la novela de nuestro escritor y académico Jorge Cifuentes, que nos acompaña hoy día. La pueden encontrar a partir de mañana en la librería Filsic, firmada por Jorge. Si quieren le dan un beso también. Y vamos a anunciar, porque Jorge va a estar haciendo un día un conversatorio, un coloquio con los chiquillos. Es una tremenda oportunidad de conocer a este escritor nuevo, que fue publicado por Ediciones Urañas. Saludos a la Constanza. Saludos para ella. Saludos a sí. la Connie. Como iba diciendo, hay una imagen en la novela que habla de, y tiene que ver con Hemingway también, El viejo y el mar.
de la literatura como los restos de una revelación, ¿cierto? En tu novela, en una parte, se habla de este viejo que va al mar y caza al pez, pero él regresa con los restos, y eso es lo que llegan a la orilla, en la costa. Los restos de este pez maravilloso al cual le dio caza. Claro, de hecho dice que escribir es como arrastrar los huesos de un pescado muerto. Justamente eso ¿Quién dice Hemingway también? No, lo dice uno de los personajes de mi novela respecto a una lectura de Hemingway. En un toque hipertextual. Claro, una cosa así. Sí, pues entonces esta idea que está en tu novela me parece que también dialoga con un poco la poética de Zambra, de estos espacios que incomodan, o traer en la escritura, ¿cierto?, una especie de estructura súper precaria. Y me da la sensación de que en Bonsai, sobre todo en Bonsai, está mucho eso. De cómo es posible que nosotros habitemos, ¿cierto?, narrativamente, una novela que tiene muy pocas páginas, que pareciera ser el resumen, como que llevara a ejercicio esta idea borgiana, ¿cierto?, de escribir resumiendo. Y eso me parece interesante. Bueno, Borges dice algo al respecto, algo así como escribir una novela. Hay que señalar que Borges nunca escribió una novela. Claro. Que escribir una novela es hacer como un resumen y de hecho él no era un gran lector de grandes novelas, sino que más bien de novelas más bien pequeñas. En todo caso, bueno, con respecto a lo que está diciendo Christopher de este reconocimiento de la precariedad de la escritura, claro, aparece en Bonsai, pues yo estoy súper de acuerdo contigo, pero igual pienso que acá en el ejercicio reflexivo que hace el escritor de la novela, ¿cierto?, que está dentro de la novela, sobre el acto de escribir, también aparece esta precariedad. Por ejemplo, en una parte dice que el libro siempre es el reverso de otro libro inmenso. Es decir... El anverso y el reverso son temas súper reiterativos de la literatura de los viejos. Claro. Y eso es borgiano también. Súper borgiano. Y entonces queda todo un libro que queda fuera del libro, en el fondo. Y lo que está diciendo es que hay un libro ilegible, más allá, genuino, que nosotros por el hábito de una prosa logramos traicionar y como hacer una suerte de traducción de eso que se quería decir, pero en el fondo como una poética de la ruina, como del naufragio, como tú decías delante. Y hay mucha fragilidad. O sea, yo noto que en la voz de esta novela, lo que a mí me transmite es mucha fragilidad, incluso en el lenguaje, que es todo muy delicado, y además, y lo quiero llevar de pronto a otro lugar, me parece que Zambra siempre habla acerca del desamor. Como que toda la novela, en Bonsai se muere la Emilia, bueno, se suicida, cosa muy notable, encuentro los suicidios, lo encuentro absolutamente notable. En la segunda novela, Verónica se llamaba Verónica se llamaba en La Vía Privada de los Árboles. Que La Vía Privada de los Árboles está tomada de un verso de un poeta amigo de Zambra, cuyo nombre jamás retuve. Y en esta novela también Claudia, luego este reencuentro de 20 años después, porque hay que decir, cierto, que él lo conoce siendo niña, y 20 años después, además él ha pasado una vida buscándola, ¿cierto? Y ella, bueno, se fue a Estados Unidos, producto que el papá está enfermo, vuelve y pueden encontrarse. Sí, yo en ese sentido discrepo, creo que, de hecho, Claudia dice en una parte, es mejor que entienda esto como una historia de amor, si tú querías entenderlo así. Re fuerte esa parte. El anverso y el reverso, po. Claro, pero en el fondo Claudia está ahí, o él introduce a Claudia o rescata estas memorias de Claudia para interpelar a sus padres y a su propia historia personal. Creo que el tema del amor es casi como una carcasa a lo mejor que cubre las reflexiones que tienen que ver con respecto a la familia, con respecto a... El vehículo. Claro, es un vehículo para retornar también a casa, para volver a mirar la cara de sus padres, porque en una parte dice que nosotros nunca aprendemos a mirar bien a nuestros padres. Entonces la ficción y este vehículo de Claudia lo lleva hacia mirar a sus padres, cómo son, cómo fueron. O sea, así lo veo yo por lo menos. No, yo creo que hay una historia de amor. ¿De y verdad? desamor. Hay un novelón, hay un culebrón. Hay un culebrón. Pero lo que pasa es que era enamorarse en tiempos de la ocupación. Sartre decía, nunca fuimos tan libres como durante la ocupación. Y enamorarse, a pesar de lo brutal que es haber crecido en dictadura, ¿no? El otro día, una discusión en Facebook, se metía un viejito historiador y todo lo demás. Entonces, claro, él me interpelaba un poco, me decía, tú no sabes cómo fue el gobierno de la Unidad Popular. Y yo decía, bueno, loco, no me permitieron saber tampoco. O sea, tenía 3 años y vino un golpe y tuve que ingresar en un colegio. Con el favor de Dios me pasaba en la Unidad Popular, pero básicamente estaba fuera de los programas de estudio. Y con los medios de comunicación haciendo montaje. Entonces, o sea, decía, bueno, uno es lo que es. Yo no escogí
crecer, y el amor en tiempos de la ocupación era distinto, claro, toda la histeria se volcaba hacia la cosa amorosa. Según Jorge, no hay amor en el corazón de Zambra. Es que Jorge es un rudo, yo Sí. dudo que esté enamorado. Así que chiquilla lo van a poder ver desnudo también, no solamente a Cristo. No tiene nada que ver. A propósito, nosotros, Jorge y yo, estamos fundando una liga de escritores musculosos. Así que van las fotos No, desnudo. Christopher entrena, este loco entrena harto. Yo leo. Ya ¿no? van las fotos desnudo. Termina el programa y van las fotos desnudo y bebiendo vino y comiendo uva. No. Oye, vamos a otro tema. ¿Es tu turno, Jorge? Sí, yo quiero poner un tema de que se llama Come Home, de Placebo, que habla precisamente de ir a casa y de este llamado para ir a casa. Stuck between the two, retired, feel emaciated. Hard to breathe, try, I'll get asphyxiated. Swinging from the tallest height, nothing left to hold on to. Every sky is blue, but not for me and you. Come home. Come home. Come home. Glass petrol vodka channel feels like breathing methane. Throw yourself from skin to skin and still it doesn't dull the pain. Vanish like a lipstick trace, it always blows me away. Every cloud is gray, dreams of yesterday. Come home. Come home. Come En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Llegamos al Estadio Nacional. El mayor centro de detención en 1973 siempre fue, para mí, nada más que una cancha de fútbol. Mis primeros recuerdos son meramente deportivos y alegres. Seguro que también en la gradería de ese estadio me tomé mis primeros helados. El primer recuerdo de Claudia es también alegre. En 1977 se anunció que Chespirito, el comediante mexicano, vendría con todo el elenco de su programa a dar un espectáculo en el Estadio Nacional. Claudia tenía entonces 4 años, veía el programa y le gustaba mucho. Sus padres se negaron en principio a llevarla, pero al final cedieron. Fueron los 4, y Claudia y Jimena lo pasaron muy bien. Muchos años más tarde, Claudia supo que ese día había sido para sus padres un suplicio.
que cada minuto habían pensado en lo absurdo que era ver el estadio lleno de gente riendo, que durante todo el espectáculo ellos habían pensado solamente, obsesivamente, en los muertos. Formas de volver a casa, Alejandro Zambra. La República de las Letras, Radio Sol. Oye, qué fuerte, ¿eh? Sí, es brígido. Yo elegí este fragmento porque creo que precisamente cuando hablábamos antes de esta masa despolitizada que era gran parte de Chile, ¿cierto? La clase media sobre todo, no es casual, po. Obedece también a un programa de producción política. Esta masa se produce de alguna manera homogeneizando, despolitizando espacios también, po, porque bueno, hay un concepto que a Christopher le gusta, que yo sé que es el de la heterotopía, de cómo los espacios también... Heterotopía. Sí. Es de Foucault. Claro, un término Foucaultiano. Lo voy a anotar. Sí, que permiso. tiene que ver con cómo un espacio, ¿cierto?, se transforma en la medida de los significados que los sujetos le van asignando a través de las prácticas que ocurren en esos lugares. Entonces, este estadio pasa de ser una cancha, un centro de tortura, y luego pasa a ser una cancha de nuevo. Entonces... y luego un recinto que recibe a espectáculos tan banales, ¿cierto?, con el debido respeto. También Chespirito en algunas entrevistas cuenta que él tiene esta cosa del héroe a escala humana con el Chapulín Colorado y no sé qué, pero que en definitiva igual viene a Chile en plena dictadura militar, que es una cuestión que a uno le puede... O sea, Parra se perdió el Nobel por ir a ver por tomar té con la Pat Nixon, ¿cachai? Sí, pero entonces, igual como que no se le hemos cobrado y debiéramos cobrarnos y odiar a Chespirito. Acá, también. claro, yo creo que hay toda una despolitización llenando, ¿cierto?, este carnaval que despolitiza al final. Y tiene que ver, igual, hay otras cosas en la novela que tienen relación a lo mismo, cómo el espacio simbólicamente se transforma para generar una despolitización. Por ejemplo, en los primeros encuentros que tiene Claudia con el narrador. Se cuentan en una iglesia. Sí, pero antes de eso nos cuenta, hace como toda una reflexión sobre los nombres de las calles. Y Claudia vive en las calles de verdad, En dice. las calles, Lucila Godoy, Claro. Neftalí Reyes. Exactamente, entonces dice que son los nombres reales de estos poetas. En cambio, el narrador vive en una calle que se llama Aladino, imagínate, y que está al lado de la calle Concierto, de la calle Pasaje Opus 1, Opus 2. Entonces, de alguna manera, generar estas villas de fantasía, ¿cierto?, despolitiza y despoja al espacio también social de su carga política, de su carga histórica. Entonces, toda esta masa homogénea que se genera despolitizada tiene que ver también con cómo se interviene en la ciudad y cómo se entiende estos espacios. Y uno puede pensar al Estadio Nacional no solo durante la dictadura, sino que después de la dictadura, cómo se han jugado miles y miles de partidos ahí. Y por ejemplo, cuando Bocellur saca el tema y dice, ¿cierto?, que ellos le dieron una alegría a Chile en un lugar donde hubo sufrimiento y tortura, yo creo que un poco Instala, claro. abre el pasado también, porque está abriendo el pasado y lo está instalando ahí como una forma de volver a politizar también ese espacio. Yo creo Oye, que de es hecho, superimportante. el 14 de marzo de 1990, cuando Elwin asume la presidencia de la República, el gran acto, que puede ser tomado incluso como un hito fundacional, desde el punto de vista de la memoria, se realiza también en el teatro, en el Estadio Nacional, y en ese momento no hay guiños a que haya sido en algún momento el centro de tortura y de muerte que fue. Y yo pienso que ahí también puede estar el secreto o un guiño al título de la obra, que es bastante llamativo. Son buenos los títulos de la obra de Zambra, sí, en general, también de los libros de poemas, en estas formas de volver a casa, como él va volviendo, ahora, casa para uno es en esos años, también era la plaza, también era el colegio, también, y él vuelve en esta figura. Oye, otro tema, esto me pareció, no sé, esta cuestión me golpea, esta cuestión de la literatura y los hijos. Otro tema interesante es este afán de Zambra de hacer el juego. Bueno, se supone que Zambra que hay metaficción en su obra en general, ¿cierto? Sí. Donde él es irónico y además hay mucha hipertextualidad. En Bonsai hay una cuestión deliciosa, en algún momento, ¿cierto? Yo creo que tendremos que hacer Bonsai, que es como la obra más conocida de Zambra. Que es delicioso esto de cómo él juega con, Julio y Emilia, que son los protagonistas de Bonsai, de la primera novela de Zambra, cómo ellos juegan a clasificar a la gente, a acerca si son Charles o Emma Bovary, claro, respecto a los personajes. Y hay mucho guiño. ¿Qué les parece a usted este asunto de la hipertextualidad y de la metaficción en Zambra? Ya, yo me quedo con dos intertextualidades con Bolaño.
Hay una que dice, y aquí nos vamos a quedar, en relación a, no recuerdo qué poema, creo que Los Perros Románticos, si es que no me equivoco. Y, Dice que me llevarán al infierno, pero escribiendo. Claro. Por años. Sí. y hay otra que cuando se da un diálogo entre el narrador y un médico, donde el médico dice, no, parece que somos familia, venimos de Italia. El otro dice, no, es que no me acuerdo, y le da todos los antecedentes familiares para comprobar que efectivamente quizá no había vínculo. Y ahí el médico le dice, tengo las novelas tuyas, pero no la he leído, no tengo tiempo ni siquiera de leer esas novelas cortas. Entonces me acuerdo de esa parte de 2666, donde uno de los protagonistas habla con un farmacéutico. Creo que este profesor universitario que terminó en México haciendo clases estaba súper en... Ahora me vaya a decir, Christopher, que tú te leíste 2666. Ah, sí, o sea, tarde, súper tarde. Yo leí al año súper tarde. No, pero el acto de leerse, yo creo que son pocos. Yo no lo he iniciado. Es que cuando uno lee esa novela te atrapa, entonces cuando algo te atrapa no hay cómo claudicar, uno lo lleva a puerto nomás. Es así nomás la cosa. La cuestión es que ahí hacen un diálogo con el farmacéutico ilustrado que dice, yo no leo novelas largas, solo leo novelas cortas. Leo cosas como La Metamorfosis. Y ahí el narrador cuestiona eso. ¿Por qué hoy en día se leen esas novelas cortísimas y no los grandes proyectos que tienden al fracaso? Donde los narradores o los escritores se aventuran, ¿cierto?, a abrazar esas cosas que lo exceden y que no van a concretar quizá positivamente. Esa conciencia del fracaso, ¿cierto?, como una cuestión muy propia de la literatura. Y muy propio también en Zambra, en los personajes de Zambra. Sí. También en Bonsai, una vez más, debimos haber hecho una recopilación. El amor que no... Bueno, no solamente el amor que no se... Sino que además en Bonsai hay un tipo que le manda a hacer... Gumucio es, ¿o no? Que le manda a hacerlo... Gasmuri. Que también hay un guiño ahí a otro y que se supone que que le va a editar la novela, que no sé qué, que también fracasa, tampoco pasa nada. Es re buena esa parte. Es que lo ayuda a él a armar la novela que nunca le entregaron, entonces hay una cosa de que él se tiene que hacer cargo de su propio discurso también, o de su propia historia, es decir, Gamburi no le va a pasar la novela para que él la transcriba del cuaderno, ¿cierto? Sí, al computador. Entonces él empieza a inventarse esa historia. Hay una parte acá en Formas de Volver a Casa donde dice que uno escribe el libro que quiere leer también. Entonces yo creo que por ahí se pueden hacer algunas cosas, algunos vínculos. Con respecto a la intertextualidad, por ejemplo, acá en Formas de Volver a Casa aparece explícitamente Madame Bovary. Sí. Yo creo que más allá de la relación literaria que puedan tener estas dos novelas, es decir, Formas de Volver a Casa y Madame Bovary, sirve también para hablar un poco de la sociedad de la época, para hablar en torno a las costumbres familiares, para hablar en torno a los reglamentos del colegio, porque, por ejemplo, habla de cosas, lo polémico que podría ser leer una novela sobre suicidio, ¿cierto?, en un liceo público en esos años, ¿cierto?, o con el ver la película en lugar de ver el libro. Entonces como que también sirve para... Ahí construye, yo tengo la sensación, muestra, ustedes son los doctos, que hay cierta iconografía que hay construida. Ponte tú, habla de los matrimonios de los papás, todavía agenciado desde esta época donde separarse era una cuestión que se ocultaba. Yo tenía una compañera del colegio que le contaban que no, que el papá se había ido a vivir a La Serena y que el papá venía a veces a visitar, porque era muy raro que los papás estuvieran separados. Sí. Hoy en día los cabros encuentran raro que los papás estén juntos, como que tienen una sola casa, es como, ¿cachai, no? De hecho, Raúl se suponía que era separado y era como el raro de la villa. Claro, porque no eso no pasaba, la gente seguía junta dentro de esta sociedad súper conservadora, además de la Entonces, época. igual yo creo que es un texto que pretende ser un relato también de los años 80. No un gran relato. Hay un retrato. No hay un gran retrato, es una cosa súper modesta también. Pero, como dice Diamela, me acordé de Diamela Altit, por ejemplo, en El Impuesto a la Carne, ella dice en un momento que aspira a un relato muy íntimo, muy antojadizo incluso, pero que le permite construir 1 milímetro de historia. Yo creo que esa consigna, si se quiere llamar así, se puede ver en gran parte de la literatura contemporánea, ¿cierto? Que no aspira a los grandes discursos, sino que aspira como esta historia en minúscula. Los personajes secundarios. Que aún así, claro, pero que aún así tienen un gran impacto en la vida de la generación, porque en el fondo
y a mí me pasó con Zambra, yo fui protagonista de la lucha contra la dictadura, y yo siento, fíjate tú, que siento en Zambra mi voz, y yo creo que le puede pasar. Ahora, es una literatura, ojo, yo encuentro que Zambra está súper poco difundido, o sea, es más para el lector más ávido, más, o sea, a mí me pasó, yo Zambra lo descubrí una madrugada viendo la tele, vi una película chilena y que me pareció espectacular, que se llamaba Bonsai. Entonces al otro día lo googleé y ahí caché que había un libro que se llamaba Bonsai, que había un autor que lo había escrito, entonces y ahí llegué a Zambra, o sea, hace, no sé, 6, 7 años atrás. No es un autor que está instalado, y aun cuando hay un intento de él, del Lizama, de Alejandra Costa Magna, de ser la voz nuestra de la generación que crecimos en dictadura. Yo no sé si haya un intento real o efectivo de asumir la batuta o la voz de una generación. Me parece que, como decía Jorge, quiero entenderlo así, que va justamente por el lado contrario, de que si hay personas que se sienten acogidas por esa historia, bienvenido sea. Pero no hay que buscar posicionar, ¿cierto? Porque eso es justamente lo que hay que evitar. En literatura, en general. Sí, ya no pegan las cosas al estilo Neruda, cuando se hacía el canto general, ¿cierto? Ya no hay un canto general. Ahora hay pequeñas historias que conviven y dialogan, y de eso se trata. Sí, me acuerdo de un verso de Vallejo, parece que dice, quiero hablar, pero me sale espuma. Así como, ya nadie podría hacer un canto general, digamos, tenemos un poco de espuma y de repente se pueden dibujar ciertas cosas, ciertos retazos de figuras con esa espuma, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de estos chiquillos que más rato subirán sus fotos desnudos al Facebook en busca de novia, nos pueden hacer llegar sus cartas. Solo por favor. Torso desnudo. Yo no ando buscando novia, en realidad. Por favor, ando buscando volver a casa como Zambra. Por favor, dejen foto y manuscrito, su nombre y pequeña biografía en la Radio Sol. Y bueno, con esto tenemos que terminar. Podríamos hablar, yo creo que tenemos que volver sobre Zambra. Me gustaría mucho que hiciéramos Bonsai. Le queremos... ¿hay algo más que queráis? Sí, antes que terminemos, yo creo que hay que mencionar algo que no se puede dejar de lado, que a mí me parece súper importante, que es que la novela parte con un terremoto, ¿cierto?, en el año 85. El terremoto en de plena Santiago. dictadura, y termina, ¿cierto?, cuando hay también un terremoto en Santiago, en el sur de Chile, cuando Sebastián Piñera va a ganar las elecciones. Entonces, acá uno puede hacer un paralelismo, ¿cierto?, entre estas dos épocas, cuando parte el relato y cuando termina, y pensar a lo mejor que hay ciertos conflictos que se mantienen a pesar del paso del tiempo. Entonces, de ahí la importancia de volver a casa, a volver a reabrir esos conflictos. Es como en también. Elipsis, que también es propio de la... Terremoto que también está presente en Zúñiga a propósito. ¿Cómo? En Diego Zúñiga. Sí. Ya. Claro. Chiquillos, se nos fue la hora. Les damos gracias recuerden que ahora vamos los martes. La próxima semana, gran convocado, Roberto Bolaño, una novelita lumpen. Y ahí venimos todos, ¿no? Ahí venimos los 47. Ahí venimos todos, ahí vienen todos nuestros auditores, los 16. Hoy podríamos hacer un programa de 5 horas con lo del día. Claro, no, ¿por qué no? Ya, chiquillos, muchas gracias por la sintonía. Carla Redlich, mucha fuerza, este programa para ti. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. María Constanza Castro y Marcela Mercado les esperan el próximo jueves a las 21 horas. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.